¿Qué tal amigos de Estrellas de Ring? Buenas noches, 8:39 de la noche, el 18 de septiembre. Qué noche tan lluviosa, tarde noche lluviosa en la CDMX, pero ya estamos aquí con ustedes, tarde pero seguros. Eduardo Reyes, Mister Reyes y Ernesto Álvarez con nosotros como todas las tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente que nos ve y nos escucha a través del canal de YouTube de Estrellas del Ring. Buenas noches, Reyes. Y esta noche le damos la bienvenida a una heredera de una leyenda. Ella nos va a platicar acerca del otro lado de la vida del rey moro René Guajardo, la señora Chely Guajardo. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias a Dios, aquí desde el Monterrey, Nuevo León. Pues un gusto y un honor que estemos aquí platicando un poco de mi papá. Oiga, el rey moro René Guajardo nace en Tamaulipas. Ustedes ya nacieron en Monterrey. Sí, aquí es, mi papá es de Villamarinero, Tamaulipas, es de un lugar que se llama Agua Fría, que pues es un pueblito muy chiquito y la cabecera municipal es Villamarinero, en el estado de Tamaulipas. Él nace un 4 de enero de 1932. Y sí, nosotros somos ya de aquí de Monterrey, Nuevo León, nosotros somos 4 hijas, mujeres, que conformamos la familia Guajardo Caballero. 4 hijas mujeres, mi mamá y pues mi papá. Así es. ¿Qué es lo primero que usted recuerda? ¿A qué edad o se dio usted cuenta de que su papá era luchador profesional? Tenía yo unos 9, 10 años más o menos, ya hace bastantitos años, que me doy cuenta, porque yo estaba nosotros, mi hermana, yo soy la hija mayor, mi hermana y yo estábamos en una escuela donde habíamos, era mixta, habíamos niñas y niños, ¿verdad? Y entonces mi papá, cuando podía, iba a las juntas de la escuela y los niños corrían a verlo. Entonces a mí en una ocasión me pregunta la directora de la escuela, más bien me avisa, me dice que por favor pues que mi papá no vaya, ¿verdad? No vaya a la escuela porque se hace mucho desorden. Entonces yo decía, pero pues ¿por qué, verdad? ¿Por qué mi papá hace este desorden? Entonces ya platicando con él, le decía, oye, la directora me dijo esto, entonces me decía, bueno, pues vamos a procurar que no me vean. En esos tiempos, bueno, los primeros días de clase nos decían que anotáramos en un cuaderno para entregarlo a la maestra, pues el nombre de nosotros, el nombre de papá, de mamá, en qué trabajaba y demás. Y yo me sentaba con mi papá y le decía, pues tengo que llenar esta hoja, ¿no? Y entonces, al momento que yo le preguntaba en qué trabaja, él me decía, pues ponle luchador profesional. Y pues yo decía, ¿cómo? ¿Nada más así? Y me decía, sí, pues sí, nada más así. Entonces es cuando yo me empiezo a dar cuenta de que mi papá es luchador profesional y pues lo siguen los niños, ¿verdad? Entonces mis compañeros a veces me pedían fotografías de él y pues yo sentaba a mi papá en la noche, ¿no? Ahora sí que hacer la tarea. En ese tiempo había unas fotografías que los luchadores regalaban y los regalaban y abajito decía autógrafo. Esas fotos tenían como mucho, no sé, mucho brillo, algo así, y mi papá les ponía talco, y sobre el talco ya él lo escribía, y yo traía una lista, y entonces le decía, bueno, pues para Juanito, para Panchito, no sé, ¿verdad? Y entonces al otro día en la escuela, pues yo las repartía, ¿no? Pero era un relajo en la escuela cuando él iba ahí, porque pues todos los niños corrían, y con sus libretas y demás, y pues no hacían caso, ¿no? De que no salieran.
Y así es como me doy cuenta yo que mi papá es luchador profesional, pero la verdad yo nunca me di cuenta de quién realmente era René Guajardo. Ahora, ¿a usted le tocó cuando ya había salido en la película de Huracán Ramírez o todavía no salía? Sale tu papá en la película de Huracán Ramírez, hay una escena donde está sentado en un café y llega y alguien como que lo increpa y dice, sí, yo soy René Guajardo, así con mucho carácter, ¿no? Entonces, porque vamos a decir que la lucha libre en esos años pues era un deporte mucho más popular que lo que es ahora. Así era un deporte del pueblo y para el pueblo. Sí. Y aparte, pues el cine también tenía un alcance mucho mayor. Ajá. Entonces, el salir en una escena René Guajardo, pues la gente lo enfocaba, ¿no? O sea, oye, la película de Huracán Ramírez sale René Guajardo. Le pregunto esto porque, pues eso aún le dio más fama. Y obviamente sabemos que los luchadores, sobre todo sábado y domingo, pues están ocupados, ¿no? Pero salir a pasear, a comer un helado con su papá, también yo creo que era todo un show, ¿no? También se le arremolinaba a la gente. Así es. Sí, mire, no estoy muy segura, pero creo que esa película es del 62, 64, algo así. Y si no mal recuerdo es Las Lobas del Ring, creo, no. Sí recuerdo esa escena, sí he visto esa película, pero esa película es como del 62, 64 por ahí. Y mis papás se casan en 1964 y yo nací en 1965. Entonces, no me toca cuando él hace esas películas, porque hay otra película de Las Lobas del Ring, que también es más o menos, esas películas donde él sale son entre el 62 y 64, y están las otras de Los Endemoniados del Ring y El Señor Tormenta, pero son más o menos en esos años, y no, a mí no me tocó cuando él las hizo, pero sí las he visto. Y sí, efectivamente, cuando salíamos, pues sí, era acercarse de la gente a pedirle autógrafos, y sí, la verdad era muy bonito ver cuando la gente se acercaba. Sí, porque es diferente la lucha libre, donde había personajes enmascarados, donde pues no sabían realmente quién era, ¿no? Y podías guardar un misterio, pero en su caso no era así. No era así. Él nunca usó máscara más que en ese tiempo en esas dos películas, donde sale Ángel y Satán. Él es Ángel y Satán es Carlos Lagarde, pero pues no, él nunca usó máscara. Tengo entendido que en sus inicios, en algún momento él usó una máscara, pero fue muy al principio, o sea, cuando él apenas iniciaba, pero no le gustó usar la máscara, y todo el tiempo luchó él sin máscara. Ajá, entonces sí, pues sí lo reconocían, a todos lados donde íbamos, y como dice usted, pues antes era muy popular la lucha libre, ¿no? Incluso, pues obviamente mucha gente me ubica por ser la hija de René Guajardo. Sí, sobre todo compañeros de ese tiempo de la escuela. Ajá. Ahora, ya a la hora de ir a la secundaria, cuando se acercaban los muchachos, usted decía, yo soy la hija de René Guajardo, y si me molestas. Sí, fíjese que mi papá sí era muy, siempre tenía la cara así como si estuviera enojado, ¿sí? Pero no, o sea, realmente mi papá fue un hombre muy, muy cariñoso con nosotros, pero sí muy celoso con nosotros. De hecho, pues todo el tiempo nos tuvo al margen de su trabajo. Esta es la primera vez que yo hago una entrevista y estoy muy agradecida con ustedes de poder compartir esto. Pero realmente es la primera vez que yo hago una entrevista,
pero nosotros siempre estuvimos muy, muy alejados del ambiente y pues no conocimos mucho de todo esto, pero los amigos, los compañeros, sí lo ubicaban a él. Entonces, si era de, oye, voy a ir a tu casa, pero ¿y tu papá? Entonces era, pues, mi papá que tiene, o sea, pues yo lo conocía obviamente como mi papá, ellos lo veían como un luchador rudo, un luchador, muy agresivo en el ring y demás, y yo creo que ellos se imaginaban que hacía en la casa, pero nada que ver con el René Guajardo de un ring a René Guajardo abajo del ring, y menos ya en la casa. Imagínense 4 mujeres, pues era un papá bastante apapachado, tanto por mi mamá como por nosotras. Entonces sí, la verdad es que muchos amigos sí sacaban la vuelta de ir, incluso me decían, no voy a tu casa porque pues ahí va a estar tu papá, y no. Entonces, y muchos iban para ver a mi papá. Entonces, pues sí era muy, muy, muy bonito. Incluso ahorita yo me he reencontrado con compañeros y es lo que me comentan. Dicen, a mí me gustaba mucho que nos invitaras a tu casa porque nosotros sabíamos que íbamos a ir a ver a tu papá. Entonces era muy padre todo eso, y sí me llamaba a mí mucho la atención. Después nosotros entramos a un colegio de puras niñas, y ahí fue muy diferente porque eran puras niñas. Entonces ahí pues obviamente era difícil que se platicara de lucha, salvo que las compañeras, las amigas tuvieran hermanos y que estos hermanos fueran aficionados o que les gustara la lucha. Entonces pues sí hacían algunos comentarios, ¿no? Pero cuando estábamos en la escuela Doctor Jaime Torres Bodet, que está aquí en Monterrey, pues sí, ahí era mixta, era de niños y niñas, entonces ahí sí viví yo mucho esa emoción de ser la hija de René Guajardo, ¿no? Y usted sí se acuerda cuando tomaron la decisión, y entre ellos, pues su papá, de abandonar la empresa mexicana y de irse con el señor Francisco Flores al Palacio de los Deportes a hacer los independientes? ¿Cómo se vivía en casa eso de oye, pues una nueva empresa y ya nos vamos de acá de la empresa mexicana? ¿Qué recuerdos tiene de esta etapa? Mire, yo platicando con Juan Manuel Guajardo Aguilar, que es primo hermano mío, sobrino de mi papá, Juan Manuel estuvo muy pegado, muy unido a mi papá desde niño. Entonces, él fue quien acompañó a mi papá todo el tiempo, desde que mi papá sale de la Coliseo hasta que abandona ya pues el tiempo de los independientes, ¿no? Él me comenta que mi papá deja la Arena Coliseo en el 73. En el 73 yo tenía 8 años, entonces realmente yo no recuerdo. A mi papá no le gustaba ni involucrarnos, en mi casa no había tema de lucha libre para nada, muchísimo menos. Él no acostumbraba a decirnos estoy preocupado o voy a hacer esto. No, eran temas que no se tocaban en la casa, ¿no? Pero platicando yo con mi primo, que él fue quien estuvo con él desde un inicio, él me comenta que mi papá deja la Coliseo en el 73, y del 73 él empieza a hacer funciones aquí en Monterrey. Me comentaba que era en la Plaza de Toros Guadalupe, donde hacía funciones de lucha, y luego hacía, pues en el área periférica, ¿no? De aquí de Monterrey.
Incluso me platicaba un día que René Guajardo, hay un René Guajardo, un señor René Guajardo aquí en Monterrey, pero él fue boxeador. Y este señor era con el que se hacían tratos para hacer funciones de lucha en el Mezquital. El Mezquital es un lugar que está en Apodaca, Nuevo León, y ahí se hacían funciones de lucha. En San Pedro, Garza García, en Los Jacales, hay un lugar aquí que se llama Los Jacales, que ahí era donde hacían funciones de lucha. Después viene la alianza con el señor Francisco Flores, y en el 75 inicia Los Independientes. Mi mamá me platica porque nosotros nos cambiamos de casa donde ya vivimos en la colonia Country, La Silla, en Guadalupe, Nuevo León, que mi papá siempre estaba muy nervioso. Sí, nosotros nos fuimos a vivir ahí en 1971 y él pues siempre estaba muy nervioso. Mi papá siempre fue muy visionario, siempre fue un hombre muy trabajador, muy ahorrativo, muy metódico en sus gastos. Entonces, pues él inicia todo esto y pues él acababa de comprar una casa. Entonces, una casa para la familia, ahí en ese tiempo pues éramos 3 hijas. Ya después en el 74, por ahí nace mi hermana la cuarta. Y pues era algo difícil para él iniciar algo nuevo, algo que no sabían pues cómo les iba a ir, ¿verdad? Y iniciar con una compra de una casa. Entonces decía mi mamá, pues que siempre estaba nervioso, preocupado, pero pues bendito sea Dios, salió adelante. Ajá. La famosa división del norte. La famosa división. Así es, la famosa división del norte que inicia, le comento, por pláticas, pues yo sé que inician con todo esto para poder tener con los compañeros pues mejores salarios, pues como su nombre lo dice, son independientes, así de que pues podían trabajar en cualquier parte, eran más respetados. En alguna ocasión yo me topé en un restaurante con el señor Humberto Garza y platicando con él me decía de un día que le había tocado hacer una gira con mi papá y saliendo de luchar les pagaban tan poco que pues obviamente esa gira, ese dinero pues lo tenían que guardar para la familia, ¿no? Y entonces salen ellos de luchar y pues con hambre, ya cansados, ¿no? Salen y piden unos tacos en un carrito que estaba fuera de la arena, pero lo piden, no les alcanzaba para el taco completo, entonces lo piden de puro repollo, ¿sí? Para poder, pues ahora sí que callar algo la pancita, ¿no? Y bueno, eso, en ese momento los dos nos soltamos a llorar, ¿no? Él recordando y yo imaginándome a mi papá, pues comiendo eso, después de una lucha que antes, pues ahora sí que eran luchas de verdad, sí, una entrega total. Oye, ¿nos podemos ir a los saludos? Sí, Ernesto, permíteme tantito, ahorita los checo desde el celular. Permíteme tantito. Y ya los tenía. César Hechicero Solís, saludos Ernesto, buenas noches. Saludos a la señora, a la hija del señor Guajardo. Saludos de Jeffrey Santos, saludos desde la República Dominicana. Y César Hechicero Solís nos comenta que buen segmento esto de recordar las estrellas que ya no están con nosotros, Ernesto. Miguel Torres también nos manda a saludar, Man Murdoch también, Mauricio García López también, buenas noches a todos, Miguel Torres, nos saludan, Ernesto. ¿Y tu pregunta? No, es que estaba viendo ahorita, perdón, me distraje porque estaba viendo fotos de tu papá y qué porte tenía tu papá, entonces me imagino que en la escuela, pues sí, han de haber dicho, no, pues no nos metemos en broncas, ¿no? Así es.
Sí, así es. Aquí tengo atrás una fotografía cuando mis papás se casaron, que me encanta, amo esas fotos. Y pues aquí la tengo atrás. Aquí estamos ahorita en el cuarto de la habitación que tenemos destinada para las cosas de mi marido. Y bueno, pues aquí tengo una fotografía de mis papás cuando se casaron un 24 de mayo de 1964. Pero imagínate, antes decían que para ser luchador había que parecerlo. Y yo creo que cuando decían esa frase ponían la foto de tu papá, ¿eh? Sí, sí, la verdad es de que es lo que les comento. Me decían siempre, oye, tu papá está enojado y tu papá está enojado. No, no, él era muy serio, muy reservado, él en sus cosas, en su vida privada, en su vida familiar sobre todo. Entonces, sí, sí tenía una cara así como medio enojadito, ¿no? Incluso yo muchas veces le sobaba aquí la sien y le decía yo, ¿por qué estás enojado? Y me decía, no, hija, no estoy enojado. Y le decía yo, relájate, relájate. Y le sobaba yo aquí porque siempre estaba con las cejas así, ¿no? Pero era un pan, la verdad, era un papá fuera de serie, muy juguetón. A mí me gustaba mucho jugar con el luchitas, no había hombres en la familia, así es de que, bueno, pues yo le entraba a las luchitas, y me gustaba mucho verlo entrenar. Él entrenaba en la casa, ahí tenía su costal, sus pesas, pues hacía ejercicio en el jardín, se iba o nos íbamos a caminar, bueno, yo a caminar, él a correr, al Cerro de la Silla, y todo el tiempo, ¿no? Estaba él haciendo ejercicio y todo el tiempo se mantuvo muy bien, físicamente siempre estuvo muy bien, muy cuidado, siempre. Sí, pero sí era bastante, problemático a veces, ¿no? Que supieran que era yo hija de René Guajardo y luego que lo vieran. El problema no era saber, el problema era que lo vieran. Porque sí, a pesar de que llegaban y yo los presentaba, y papi, mira, él es fulano, mira, él es mi papá siempre muy amable, muy correcto y demás, y se sentaba él a platicar con ellos, ¿no? Pero sí, o sea, él siempre serio, ¿no? Siempre serio. Sí. A ver si los ahuyentaba, sí. No tiene, no está diciendo. Me mandó a decir el Rey Moro desde ahí arriba que no es cierto, que somos bien mentirosos, y ya me mandó una foto y se la mandé a Reyes para que vea que no era tan serio. A ver. A ver si la puedes poner, Lalo. No lo puedo poner en pantalla, pero ahorita la voy a enseñar, aquí a ver si se ve. Sí. Besos a mi padre. Es que está sonriendo. Pocas veces sonreía. Pocas veces. Bueno, hay pocas fotografías donde sale sonriendo en revistas y demás, pero sí hay una fotografía que me gusta muchísimo, que está con Aníbal, y están los dos con una sonrisa divina. Me encanta esa foto y bueno, nada más la tengo así como en un recortito, ¿no? De periódico o de una revista, no sé. Oiga, y nos decía que el Rey Moro tuvo pocos amigos luchadores al grado de confianza de que entraran a su casa. ¿Nos puede mencionar de los que usted se acuerde que eran amigos más allegados del señor René Guajardo? Sí, cómo no. Mire, yo recuerdo mucho la visita a la casa del señor Humberto Garza, del señor Rubén Juárez, del señor César Valentino, de Solar. Solar es una persona que mi papá quiso mucho, que sé que Solar tiene un cariño muy grande por mi papá. Obviamente el señor Rey Mendoza tenían un cariño muy grande, a pesar de que tuvieron unas luchas muy feas, muy fuertes.
en un inicio, ellos tenían un cariño muy especial, incluso mi papá mis papás fueron padrinos de Villano primero, cuando él se casó, y pues tenían una relación muy cercana, pero entre ellos, las familias no, nada más entre ellos. Ya después yo conocí a mi marido, ya hace 7 años, lo conocí, tenemos 5 años de casados, pero cuando los papás vivían, nosotros no nos conocíamos, nosotros nunca tuvimos un acercamiento. ¿Cómo lo hubiera ido, no? Imagínate. ¿Cómo lo hubiera ido, profe Rey? Ajá, exacto, por los dos lados, por los dos lados, por el lado de Don Ray y por el lado de mi papá, pobre de mi marido. Sí. Por los dos lados, sí, la verdad es de que el Don Ray y la señora Lupita, en paz descansen los dos, pues sí le hubieran dicho, oye, me andas haciendo allá, ¿verdad? Y mi papá también, definitivamente, así es de que, bueno, nosotros creemos que los tiempos de Dios son perfectos y hace 7 años empezamos a tener contacto y pues tenemos 5 años de casados, ahorita viviendo aquí en Monterrey, Nuevo León, y contentos, compartiendo muchas cosas. Aquí todo esto, pues yo se lo arreglé, me encanta tener todo esto de él. Y bueno, también tengo muchas anécdotas por parte de mi marido para que me platica, porque pues él convivió mucho con mi papá desde que él tenía 17 años, entonces sí me platica muchas cosas que obviamente yo no viví. Sí. Jeremy Santos, no, ya nos saludamos desde República Dominicana. Sí, ya se debe mencionar los saludos que dice que no se le ha saludado. Sí, ya lo mencionamos. Oiga, y con Carlos Lagarde, ¿nada más era una unión luchística o también la traía amistad? Mire, la verdad yo no conocí al señor Lagarde, yo lo vi una única vez cuando mi papá estaba ya muy malito, estaba enfermo, llegó al hospital con el señor Ray Mendoza, pero con el único que yo tuve contacto en ese momento fue con Don Ray, con él platiqué, él me dijo que venía pues a ver a mi papá. Pero el señor Lagarde no, nunca tuve yo un contacto con él, no recuerdo nunca haberlo visto en la casa de mis papás, en nuestra casa, no recuerdo haberlo visto nunca. Pero bueno, pues solamente por las revistas, ¿no? Sé que tuvieron una unión muy fuerte, pero pues no, la verdad yo no me tocó convivir con él. Y como le comento, solamente una vez lo vi incluso, pero a diferencia de por ejemplo, el señor Humberto Garza, el señor Rubén Juárez, del señor Ray Mendoza, de Solá, Canet, incluso en una ocasión pasó una Navidad con nosotros en la casa, pero del señor Lagarde no tengo ningún recuerdo. Del señor César Valentino. Oiga, y ya estaba usted más grande cuando este joven que venía emergiendo y su papá, este joven perro aguayo, y su papá tuvieron una encarnizada rivalidad, pues sí le tocaba verlo cómo regresaba, ¿no? Sí, era algo muy angustiante para mí. Nunca me tocó ver una lucha. En aquellos años pasaban las luchas diferidas aquí en Monterrey, de la Monumental, y me tocó en 2 o 3 ocasiones ver luchas de mi papá, pero recuerdo mucho verlas con Sonny Warclub, con Hamada. No recuerdo las del perro aguayo, pero sí recuerdo, yo compraba revistas. Mi papá se enojaba a veces porque yo las escondía, pero cuando las llegó a encontrar,
se enojaba, me decía que por qué las compraba. Entonces ahí yo me daba cuenta de dónde había luchado, cómo había terminado y demás. Pero pues sí lo veíamos llegar muy mal al momento de abrir su beliz, su maleta, pues ver las toallas con sangre, ver las zapatillas con sangre, el calzón del chat con sangre, verlo a él pues con heridas, lastimado. Sí, era tremendo, porque él no se quejaba al frente de nosotros, no decía nada, pero yo recuerdo mucho, en una ocasión estábamos desayunando, estábamos ya en la mesa desayunando, y llega mi papá y se sienta, ¿no? Y de pronto veo que se le escurre un poco de sangre, traía ahí unas vendoletas en la frente, y lo veo que se le escurre un hilito así de sangre, y entonces le digo yo, me levanto yo con una servilleta y le digo, papi, te está saliendo sangre, y voy y lo seco, y él se agacha, y nada más mueve la cabeza, se levanta, y le decía yo a mi mamá, ¿por qué se enoja? Y me dice, no, hija, dice, no está enojado, lo que pasa es que le mortifica que ustedes lo vean así. Sí, ya después platicando con él me decía, me mortifica mucho que ustedes me vean así porque sé lo que ustedes sienten. Entonces, sí, era una angustia muy fea verlo, pero tampoco preguntábamos. Sí, no preguntábamos por qué estás así, por qué te duele. No preguntábamos por qué pocas veces se quejaba. Sí, pero era muy difícil, era muy difícil verlo. También me imagino que por lo mismo que era reservado, pues pocas veces le decía, gané el campeonato y llegaba, o sí llegaba contento con los campeonatos que ganaba. Sí llegaba contento, pero cuando yo sabía que iba a exponer su campeonato, era porque yo lo veía que lo limpiaba con algún líquido y entonces él lo estaba limpiando en las tardes, en lo que yo le limpiaba sus botas o mi mamá ya acercaba su equipo para luchar y demás. Él estaba limpiando su cinturón y era cuando yo me daba cuenta, pues que lo iba a exponer, ¿no? Entonces, cuando él llegaba, yo inmediatamente abría su maleta y cuando yo veía el cinturón en la maleta, yo brincaba de emoción y le cantaba porras y demás, y pues él se sonreía, ¿no? Él se reía y todo, y cuando no veía yo el cinturón, calladita, no decía yo nada, pero sí se veía él, pues triste, ¿no? Me recuerdo algo de esos viajes que tuvo ya después de que estaba retirado a Alemania y a Austria, ya que para la empresa CWA, incluso Francia, donde trajo él luchadores, pues ya de la década de los 80, 90, como Black Scorpion, como Blue Blazer y Pegasus Kid, a la postre Chris Benoit. Mire, yo he visto en las revistas que comentan que mi papá estuvo en todos estos países, en Inglaterra, en Alemania, luchando como el indio Guajardo, pero no era mi papá. Mi papá no visitó esos países. Mi papá fue a Centro, Sudamérica, pues México, Estados Unidos, pero Europa no tuvo la oportunidad. Mi papá se retiró en el 82. Él en junio del 82 tiene un accidente luchando y a partir de ahí él dejó de luchar, pero no, él no viajó a Europa. No, él no estuvo allá. Y eso es bueno, digo, nosotros siempre les preguntamos aquí para que ahora sí que de propia voz de ustedes, porque luego hay muchos datos aquí que no son correctos. Exacto. Lo mismo también le preguntaré de los juniors o segundos, terceros René Guajardo. Sí tiene conocimiento de que ha existido un René Guajardo Junior y un René Guajardo tercero, el nieto de René Guajardo. Así es. ¿Qué tan familiares de René Guajardo son? Sí, René Guajardo Jr. es hijo de mi papá, y pues René Guajardo III es su nieto. Pero pues no, la verdad es como le comento, la familia
la familia Guajardo Caballero estamos conformadas por 4 hijas, mujeres, las 4. Y no, ustedes nunca les dijeron por qué ese nombre ni nada, porque luego sí ha habido conflictos, ¿no? No, la verdad no. Él lo usó después de que mi papá murió. Mi papá nunca estuvo de acuerdo en que él utilizara el nombre de él. Sus razones tendría, no sé yo las razones. Pero él nunca quiso, incluso mi papá ya muy malito, en una ocasión le habló el señor Lagarde para decirle que quería volver a hacer la mancuerna de, ¿cómo les llamaban? Los rebeldes. Les llamaban a ellos los rebeldes. Los rebeldes. Ajá, y pues iba a aparecer un Carlos Lagarde Jr. y quería meter a René Guajardo Jr., ¿no? Y entonces mi papá, estando en su casa, en su habitación, le comenta al señor Lagarde que no, que él no quiere que este muchacho luche porque pues no estaba todavía bien preparado, ¿verdad? Pero muere mi papá en mayo y creo que en septiembre él debuta. En septiembre, si no estoy mal, en septiembre del 92 él debuta precisamente con ayuda de Carlos Lagarde. Entonces, no, nosotros nunca tuvimos ningún problema en que él usara su nombre, finalmente es hijo de mi papá. Nunca tuvimos ningún problema, pues él lo ha utilizado, incluso cuando nosotros lo conocimos, cuando él llegó aquí a Monterrey, pues él vivió aproximadamente 1 año con nosotros, mi mamá lo recibió en su casa, y él vivió un tiempo con nosotros, tuvimos un poco de acercamiento, ya después, ya no, ahorita no hay ningún acercamiento, no tenemos ninguna relación, pero sí, él es hijo de mi papá. ¿Cómo fue la vida de René Guajardo después de dejar la lucha libre? Bueno, él tuvo, mi papá aproximadamente dejó, bueno, él se retira en el 82, como les comentaba, tuvo una función en la Monumental Monterrey, no recuerdo quién más iba, pero precisamente Juan Manuel Guajardo, que es el sobrino de mi papá, que es el que le comento, que es pues que estuvo con él pues desde niño, pero todo el tiempo de los independientes, desde que mi papá abandona el Coliseo, mi primo estuvo con él todo el tiempo y todo el tiempo de que está mi papá en la Monumental Monterrey con los independientes, ¿no? Y él me comentaba, me platicó ese día porque mi papá llegó muy mal. Ese día había un festejo en la casa de mis papás, porque si no mal recuerdo era el cuarto, quinto aniversario de los independientes. Entonces mi papá en algunos años hacía pues un convivio en su casa. De hecho, por ahí en alguna revista hay algunas fotografías. Hacía un convivio con todos los compañeros luchadores, con algunos promotores y demás, ahí en su casa. Entonces ese día él llega y lo notamos que había llegado muy mal. Y ya me acerqué yo y le pregunté qué le había pasado y me dijo, nada hija, nada, me duele un poco la cintura. Fue todo lo que me dijo, pero lo veíamos muy mal. Ese día luchó, le digo, no sé, no recuerdo cómo fue el cartel, pero luchó con Aníbal, y mi papá se sube acá arriba de Aníbal, les gana el peso y se van los dos afuera del ring y mi papá cae de cabeza afuera del ring. Entonces se lastimó seriamente de cervicales y pues la columna. Y ahí es donde mi papá decide dejar de luchar, sin decir absolutamente nada. Él, en esa ocasión, estaba Hamada ahí en la casa
Y recuerdo que Hamada lo acuesta en la sala de la casa y con una toalla pues le mueve el cuello y le da un tirón y mi papá pegó un grito muy, muy feo, muy fuerte. Ahorita, al ver a mi marido trabajar en la acupuntura, yo me doy cuenta que eso fue un error. No debieron de haberle hecho eso en ese momento porque él estaba muy inflamado por el golpe. Entonces, a los 2 días mi papá se va a San Antonio a checarse y pues el doctor definitivamente le dice, tú te vuelves a subir a un ring y o te mueres o te quedas paralítico. Entonces, a partir de ahí mi papá ya no luchó. Sigue con la Monumental, con los Independientes, si no mal recuerdo, hasta el 85, hasta 1985. Pero él tenía 2 carnicerías, entonces él se dedicó a su negocio, ¿no? Él en febrero del 86 inaugura una arena, una pequeña arenita que hizo en la colonia Nuevo Repueblo, y empieza a trabajarla, pero solamente estuvo alrededor de 2 años, 3 y mucho, con esa arena. Tuvo por ahí algunos problemas y la vendió y se dedicó solamente al negocio de las carnicerías aquí en Monterrey hasta el 92, que pues él falleció. Entonces todo el tiempo se dedicó a eso, a atender sus negocios. ¿Cómo fueron los últimos días de tu señor padre? Perdón, no le entendí. ¿Cómo fueron los últimos días de tu señor padre? Mire, él en febrero del 92 me comenta que se siente muy mal, que le duele mucho la cabeza. Yo lo veía muy pálido, lo veía muy amarillo, y va a hacerse un chequeo. Le dicen que tiene anemia. Entonces le digo yo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedas tener anemia? ¿Qué pasa? Entonces me dice, no sé, le empiezan a dar medicamentos, pero él se sigue sintiendo muy mal. Unos días antes, le dice a una de mis hermanas que le ayude a ponerse una faja, porque le dolía una costilla. Entonces mi hermana pues le ayuda a ponerse esa faja, porque él decía que le dolía una costilla. Entonces, en algún momento, en la última semana de febrero, decide internarse en un hospital aquí en Monterrey y me dice, me voy a ir a internar para hacerme chequeo, pues no, un chequeo general. Entra él al hospital y pues ya no sabe, entra solo, imagínense que es lo que les comento, para él era casi imposible hacer algo que a nosotros nos provocara una angustia, que a nosotros nos provocara mortificación. Entonces él va y se interna solo. Ya me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué, hija? Avísale a tu mamá, avísale a tus hermanas, me voy a quedar en el hospital para que me hagan pues una serie de estudios, ¿no? La primera semana de marzo, pues le empiezan a hacer estudios y me dice, cuando llego yo al hospital en esa semana de mes de marzo, me dice mi papá, ponte de acuerdo con el doctor porque al parecer se va a necesitar alguna papelería o algo, ¿no? Llego yo con el doctor y el doctor me dice que se va a necesitar sangre porque le van a hacer una biopsia, pero que los primeros estudios pues es un cáncer de hígado, ¿sí? El doctor me dice que pues hay la opción de un trasplante,
la opción de quitar, es el único órgano que se regenera, entonces la idea era quitar un pedazo de hígado y dejarlo así y pues él iba a poder estar bien. Sale mi papá del hospital, obviamente se va a su casa y regresa a la siguiente semana, hace la biopsia y me dice el doctor, no se pudo hacer nada. El cáncer está pues en el hígado, está el cáncer que ya está muy grande, muy avanzado y no se puede cortar porque la otra mitad del hígado tiene cirrosis. Pues la cirrosis no es exclusivamente por la gente que toma, porque mi papá era un bebedor social. Gracias a Dios él nunca tuvo una adicción ni de cigarro, ni de alcohol, ni de sustancias de otro tipo, ¿no? Jamás tuvo una adicción de nada más que del trabajo. Entonces, pero sí era mi papá un hombre muy nervioso, un hombre con muchas cargas encima, con muchas preocupaciones. Ahorita yo comento con mi marido, le digo, yo ahorita entiendo, al ver a mi marido de pronto hacer algunas funciones y verlo cómo se pone de nervioso, preocupado, que un luchador no llegó, que otro ya le quedó mal, que no les dieron el anticipo, que X. Ahorita entiendo lo que fue para mi papá manejar la Monumental de Monterrey, cuando era un tiempo muy importante de la lucha libre aquí en México y aquí en Monterrey, que estaba a su cargo, lo que fue para él mantenerla casi por 10 años y aparte estar lidiando todo el tiempo con ese compromiso, porque de ahí vivía la persona que vende refrescos, la persona que vende comida, obviamente las personas los acomodadores, las personas que ponían las sillas, los acomodadores, los luchadores, y pues él, ¿sí? Entonces, imagínense estar con una tensión todo el tiempo por 10 años, bueno, pues ahora entiendo sus preocupaciones. Por ahí en una ocasión escuché que mi papá era un hombre insoportable. A esa persona que lo dijo, le voy a decir que no. Mi papá fue un hombre muy trabajador, un hombre honesto, un hombre de una sola palabra, un buen amigo, un excelente padre. Y como luchador profesional, creo que la afición no me va a dejar mentir. Fue un hombre que se entregó, un hombre que dio todo arriba del ring, que dio lo mejor que él tenía. Él decía que si él volviera a nacer, a él le gustaría ser un buen luchador profesional, ¿sí? Y él arriba del ring dio todo. Entonces, a esa persona que lo dijo, pues, aquí estoy, se lo desmiento, porque mi papá en ningún momento fue un hombre insoportable. Fue un hombre con muchas responsabilidades, fue un hombre muy trabajador, muy trabajador, y pues eso le orilla a esta terrible enfermedad, ¿no? Entonces no pueden hacer nada, se queda mi papá en el hospital una semana a recuperarse de esta biopsia, que fue muy pesada. Empieza él el tratamiento y todo el tiempo estuvimos con la mira de hacer un trasplante, sí, un trasplante de hígado. Desgraciadamente ese trasplante nunca llegó porque nunca hubo un hígado disponible para él. En una ocasión le habla el doctor a mi mamá y le dice, señora, empieza a preparar a su esposo porque hay un posible donador. Entonces mi mamá empieza pues con la alimentación, con los medicamentos y demás, porque posiblemente en esos días había que internarlo rápidamente para hacer ese trasplante. Desgraciadamente la familia no dio la autorización para hacer el trasplante y a los días pues el joven falleció y ya no hubo oportunidad.
El 30 de abril, mi papá, del 92 también, mi papá entra en estado de coma y el 11 de mayo fallece, ¿sí? Entonces, pues así fueron sus últimos días. De hecho, los últimos días que él estuvo consciente, pues él me decía, ¿qué haces aquí? Y le decía, pues ¿cómo que qué hago? Pues vine a verte. Y me decía, yo aquí estoy bien cuidado, necesito que te vayas a la carnicería, y necesito que le hables a tal persona, y necesito que hagas esto, y necesito que cheques para allá y para acá. Él, hasta el último momento que estuvo consciente, él estuvo al pendiente de sus trabajadores, estuvo al pendiente de su negocio, estuvo al pendiente de nosotras. Gracias a Dios, ahorita les puedo decir, gracias a Dios, que mi papá se fue en ese momento. Yo duré muchos años para poder entender los designios de Dios, para poder entender que ese era su momento, que él se tenía que ir. Y fueron muchos años que me costó mucho, pero vuelvo a repetir, los momentos de Dios son misericordiosos, y él se fue para no quedarse aquí a sufrir una enfermedad irremediable. Ahora, ¿qué sentimiento de satisfacción que después de 40 años aproximadamente que ya no ha guajado, ya no luchó, el lugar que tiene, ¿no?, dentro de la historia del pancracio mexicano? Así es. Un honor enorme, un orgullo terrible. Mi marido siempre me dice, oye, tú no estás consciente de quién era tu papá, ¿verdad? Pues no, solamente era mi papá. Entonces, él me platica, de pronto suben muchas fotografías. Ahorita esta semana pasada estuvieron subiendo muchas fotografías de mi papá, diferentes personas en diferentes páginas, que yo se los agradezco infinitamente. Cuando menos pienso, abro yo mi Face y está una fotografía de él, y es cuando yo siento aún más su presencia, porque gracias a Dios mi papá sigue muy conectado conmigo. Entonces lo he soñado infinidad de veces, me ha advertido muchas cosas, y esas fotografías me hacen todavía sentir más su presencia, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es un orgullo enorme que después de, mi papá acaba de cumplir 28 años de haber fallecido, más 10, que ya no se subió a un ring, son 38 años de que él pues ya no está en un ring, y lo siguen recordando. Creo que hizo muy bien su trabajo. Creo que el legado que dejó, el recuerdo que dejó en los aficionados fue muy bonito, fue bueno. Creo que él se equivocó al decir, si volvieran a hacer, me gustaría ser un buen luchador, porque creo que fue el mejor. Perdón, Ernesto, ¿con qué recuerdo te quedaste físico y en el corazón que te recuerda a tu padre? Que tú ves algo que te lo recuerda, que lo tienes presente. Pues todo, en el corazón está mi esencia, está todo lo que él me enseñó. Él siempre nos decía que no hacía falta firmar un papel, que era importante que tuviéramos palabra para hacer un trato, palabra para hacer un compromiso, que jamás teníamos que faltar a esa palabra, a ese compromiso. Nos enseñó a ser mujeres de trabajo también, mujeres honestas, mujeres de casa, porque pues si bien todas hemos trabajado fuera de casa, también las 4 pues nos dedicamos
a nuestros hijos, a nuestras familias y siempre trabajando. Y pues bueno, a veces el ver su casa, el ver a mis hermanas, el ver a mi mamá, el escuchar una canción, a él le gustaba mucho, para él era como un himno, una canción de Napoleón que se llama Vive. Hombre también le gustaba muchísimo, y no se diga la música regional, ¿verdad? Esa era su pasión. Pero para él era un himno esas canciones. Entonces el escucharlas, pues lo trae directamente aquí a mi vida, a mi corazón. Pero no hay un día en que yo deje de pensar en él, de agradecerle a Dios que fue mi padre, de agradecerle a él todo lo que nos enseñó, todo lo que nos dio, todo lo presente que él pudo estar, porque pues a veces se iba por meses, había giras que él regresaba a casa un fin de semana, 2, 3 días en la semana, y se iba otra vez. Era muy difícil para mi mamá, pues estar sola con 4 hijas, pero gracias a ella, creo que pudimos tener una buena familia. Ella nos enseñó a esperar la llegada de mi papá, a esperarlo a él, a quererlo. Yo siempre digo que yo amo a mi papá, definitivamente por él, ¿no? Por todo lo que él significó en mi vida. Pero sin mi mamá creo que esto no hubiera sido posible, porque ella todo el tiempo nos enseñó que cuando él llegaba de una gira, nosotros estábamos 100% disponibles para él. Era, bueno, ya sabes, arreglarte, el moño, el zapato y demás bien puestas para cuando él llegaba. La comida impecable, la casa. Era recibir la mejor visita que llegaba a casa, porque él llegaba de gira y era estar con papi, y llévale el cafecito, y llévale el panecito, y ahora háblale porque ya vamos a comer, y ve y siéntate a platicar con él. Y bueno, ¿por qué mi papá no está si yo hoy cumplo años? ¿Y por qué él no está? Pues porque él se fue a trabajar para poder que tú tengas este cumpleaños, ¿sí? Entonces, toda esa labor que hizo mi madre sola, creo que sin ella no hubiera sido posible que tuviéramos esta familia, que mi papá hubiera tenido este apoyo, no hubiera sido posible para él una vida en familia, en paz, tranquilo, ¿sí? Entonces, definitivamente, pues el ver a mi mamá, el ver una fotografía, el recordarme yo todo el tiempo que yo tengo que cumplir con lo que yo estoy prometiendo, el que la gente pueda tener confianza en mí para un trato, para una plática, para lo que sea, eso también me recuerda a mi padre, porque esa es su esencia. Señora Cheli, muchas gracias por habernos dado tanta información, haber enriquecido tanto el programa con usted, que no sabía de lucha, pero no era lo importante en este caso queríamos saber más de René Guajardo, no tanto como luchador, sino todo lo que lo rodeaba, ¿no? Todo lo que era René Guajardo. Entonces le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros, fue muy enriquecedora la plática. Y pues no nos queda más que desearle buena noche. Muchas gracias. A nombre del público de Estrellas del Ring y nosotros también. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes de verdad por esta bonita plática. Les comentaba, es la primera vez que hago yo esto. Qué bueno que todo salió bien. Y les agradezco infinitamente el recuerdo a mi papá, las fotos, este momento, se los agradezco infinitamente. Y pues un beso a mi padre al cielo, y él sabe
Él sabe lo que yo siento y él sabe por qué estoy aquí. Si él estuviera aquí ya me hubiera jalado el chambón, ¿no? Pues muchas gracias. Un saludo al profe también, por favor. Y nos saluda Ray, porque próximamente lo vamos a invitar también para que nos platique de Ray Mendoza. Así es. Muchísimas gracias. 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 Ahí estuvo la entrevista a René Guajardo. Muchas gracias a su hija, Chely Guajardo, por hablarnos un poquito de lo que son las estrellas. Datos, cosas que muchas veces no nos enteramos, pero bueno, muchas gracias. Mañana, 9 de la noche, sábado 9 de la noche, entrevista con el satánico, con el número 1, aquí en Estrellas del Ring. Muchas gracias, suscríbanse, den like. La neta, son un público fabuloso. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue, se suscriben y que les gustan estas entrevistas y por supuesto el material que subimos de las funciones. Muchas gracias, buenas noches.